Bueno, muchas gracias a todos. Espero que no se duerman con esta presentación después del almuerzo. Es un poco diferente a lo que venimos escuchando hasta ahora, así que bueno, espero que cumpla su cometido. Antes de empezar, quiero agradecer a Iña la oportunidad de estar acá y exponerle el trabajo que estamos haciendo desde el año 2019, que les voy a contar un poquitito ahora sobre este proyecto. Pero antes de arrancar, tenemos que hablar sobre por qué es relevante contar con datos de composición de alimentos. Porque vieron que en las anteriores presentaciones no se hablaba tanto sobre la composición, sino sobre algunos componentes, pero no sobre la composición. ¿Por qué es importante? Porque nos permite, estos datos, hacer una evaluación del estado nutricional de la población mediante el conocimiento del consumo de los alimentos y su composición nutricional. También nos permite realizar evaluaciones de la calidad de la dieta que estamos consumiendo en determinados procesos, tanto fisiológicos como patológicos. También nos permite formular planes y programas alimentarios individuales o colectivos para diferentes grupos de edades y condiciones socioeconómicas. También nos permiten contribuir a la elaboración de instrumentos como son las hojas de balances y las famosas guías alimentarias. Aportar información para la elaboración de la canasta básica de alimentos. También nos permiten incorporar nueva información a las guías alimentarias existentes para la población uruguaya, planificar intervenciones de seguridad alimentaria y nutricional y tomar acciones en el mejoramiento genético de alimentos, que tanto es que se ha hablado en las anteriores presentaciones. Asimismo, permite verificar si las aplicaciones de tecnologías de conservación mantienen las bondades nutricionales. Ya veremos más adelante el porqué de este punto. Promover el cultivo, transformación y consumo de alimentos nacionales. Generar información que facilite el comercio de los alimentos, algo tan importante que veremos en uno de los proyectos que estamos vinculados. Favorecer el desarrollo de programas de fortificación y enriquecimiento de alimentos de uso común. Generar datos validados para el rotulado nutricional obligatorio de alimentos. Se usan mucho los datos de composición para realizar el rotulado nutricional y la mayoría de los técnicos no utilizan nuestra base de datos, utilizan bases de datos de otros países. Ahora veremos por qué esos datos tienen un sesgo. También orientar al consumidor a través de la educación alimentaria y nutricional, difundir información sobre el valor nutritivo de los alimentos que habitualmente consumimos, apoyar la educación alimentaria y nutricional promoviendo estilos de vida saludables con información fidedigna de los datos de composición y favorecer la formulación y elaboración de alimentos de alto valor nutritivo y bajo costo de industria alimentaria. La composición nutricional de los alimentos depende de muchísimos factores que todos los que estamos acá reunidos sabemos, como son los factores genéticos, el suelo, la estación, cuál es el procesamiento, cuál es el clima y cuáles son las condiciones de crecimiento. Más allá de eso, nosotros necesitamos conocer cuál es la composición de los alimentos que consumimos y que están disponibles para poder llevar a cabo diferentes políticas públicas relacionadas con la nutrición y salud usando datos nacionales. ¿Cuáles son las áreas de desempeño de los datos de composición de alimentos? Como pueden ver en pantalla, son varias. Y vimos algunas ya en las presentaciones anteriores y vamos a seguir viendo las presentaciones siguientes. Pero de manera resumida, podemos hablar que son aplicables al área de nutrición, al área de salud, al área de agricultura, al ambiente, la industria y el comercio. Pero nos preguntamos, ¿cómo se generan los datos de composición química de los alimentos? Hay un esquema base de una organización de programa de base de datos establecido por Infoods FAO, en el cual, como pueden ver en pantalla, es bastante amplio. Consta de 3 comités: comité de usuario, comité de compilación, comité de métodos analíticos y generación de datos, que son la base central de un programa de generación de una base de datos de composición de alimentos. Cada uno de estos comités, que está establecido por país, tiene ciertas funciones, entre las que pueden ver en pantalla. Por ejemplo, el comité de usuarios, ahí, realiza encuestas de mercado y consumo, está relacionado con nutricionistas clínicos, con investigaciones en nutrición, tiene un relacionamiento con la industria y especialistas en productos básicos. Por otro lado, el comité de compilación tiene el objetivo de examinar cuál es la información existente que hay hasta actualmente publicada
en composición de alimentos, proponer la puesta en marcha de nuevos y cotejar los resultados que sean de la calidad exigida por InfoodFAO. También, como les comenté, está el Comité de Métodos Analíticos y Generación de Datos, que particularmente este comité lo que hace es generar nuevos datos, ¿sí?, específicamente para la base de datos de composición nacional. Y es muy importante que todos los que estamos aquí conozcamos cómo es que se generan y cuáles son estos requisitos, porque Uruguay es tan chico, ¿sí?, que cada uno de los que están acá pueden aportar desde cierto punto de vista a generar la base de datos nacional. ¿De dónde pueden venir esos datos de composición de alimentos? Según Infoods, pueden venir de bibliografía, de artículos científicos, que es lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Pueden venir de datos de control de calidad, pero tienen que estar adaptados, cumpliendo las características que se piden. Pueden ser tomados de otras bases de datos. Ese es el último punto, que por lo general no se recomienda tanto, pero si no hay datos se toman de otras bases. Y un punto muy importante es generados propios para la base de datos. ¿Cuál es el esquema de generación de base de datos? Es el que ven en pantalla. Para poder identificar cuáles son los alimentos que van a formar esa base de datos, porque se podrán imaginar que es imposible incorporar todos los alimentos que consumimos a nivel nacional. Por lo tanto, tenemos que definir cuáles son los alimentos prioritarios de un país. Para eso se puede utilizar la bibliografía base como ejemplo para poder identificarlos. Luego tenemos que identificar los que se denominan nutrientes de importancia o nutrientes de relevancia para la salud pública. Actualmente el Grupo de Uruguay Foods ha realizado una evaluación de estos nutrientes y estamos en proceso de publicación de esta revisión o de este texto, en donde vamos a dar la información de cuáles son los nutrientes que son considerados de importancia de salud pública, obviamente que están basados en todos datos nacionales hechos por el Ministerio de Salud Pública y otras investigaciones, para poder hacer un cruzamiento de la información y poder identificar cuáles son los alimentos que vamos a estar incorporando en esta primer base de datos nacional. Luego de haber identificado estos nutrientes de importancia y los alimentos prioritarios, se debe desarrollar un plan de muestreo, la recolección de las muestras, un acondicionamiento y traslado de las mismas, porque se podrán imaginar que vamos a tener que tomar muestras del norte del país y vamos a tener que llevarlas a los laboratorios. Bueno, ¿cómo vamos a hacer todo ese traslado? Tiene que estar definido. ¿Cuáles son los análisis, los elementos los componentes nutricionales que vamos a analizar? Y luego tenemos que seguir lo solicitado para expresar los resultados, no solamente en unidades, sino que cumpla la calidad que pide Infoods. Nosotros, a nivel nacional, no tenemos nada definido cuál es esta metodología y, por lo tanto, como les puse acá, Uruguay tiene que desarrollar esta metodología. No hay nada escrito para llevar a cabo nada de estas etapas y, por lo tanto, debemos realizarlo. Y en eso les voy a contar un poquito en qué estamos. Pero para eso, capaz que introducirnos a qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, en 1984 nace la Red Latinoamericana de Composición de Alimentos, Latinfoods. Les presento, este es el nuevo logo que tiene a partir de este año. Y está conformada por 19 países y pueden entrar después, si quieren, en su página web, donde pueden encontrar información de los objetivos y qué es lo que promueve, que el objetivo es desarrollar, fortalecer y difundir a nivel regional la información sobre composición de alimentos y actividades relacionadas con esta temática. A su vez tiene una estructura que está conformada por un comité ejecutivo, tiene comité técnicos, que pueden ver que son los mismos que les acabo de contar anteriormente, y después tiene centros subregionales, SAFood, que es la parte de Sudamérica, y Mesocaribe Foods, que es la parte de Centroamérica, y después están los capítulos de cada uno de esos países. Actualmente está integrado por las personas que ven en pantalla, esta información la pueden ver en la página web, y cada uno de los comités regionales está conformado por diferentes personas de cada uno de los países que conforman esta red. En 2002 surge la primera tabla de composición de alimentos uruguaya, que todos los que estamos acá la conocemos. Levanten la mano quién usa esta tabla actualmente para algo de sus tareas. Nadie. Bueno, ahí tenemos un problema.
Bien, en esta tabla tenemos definidos macronutrientes y micronutrientes en los grupos de alimentos que vemos, ¿sí? Lamentablemente, esta tabla, desde ese entonces, fue un trabajo laborioso de muchísimas personas, de Facultad de Química, del Ministerio de Transporte y Seguridad Social, lamentablemente esa tabla nunca se actualizó, nunca se verificaron y se tuvieron en cuenta las limitaciones que tenía y por lo tanto quedó obsoleta. Por eso nadie le levantó la mano que la usa. ¿Y qué otras tablas usan entonces para sus trabajos? Porque todos usamos tablas en algún momento. La de Estados Unidos, la USDA. ¿Alguna más? No escucho. ¿Cuál? No, solo esa. La USDA, solo usan la USDA. La tabla argentina, ¿saben? ¿Conocen de ella? ¿La TACO? ¿No? Bueno, ahora les voy a contar un poquito más sobre ellas. Entonces, ¿qué pasa? En el año 2019, la Escuela de Nutrición fue convocada para articular lo que se llama la reactivación del capítulo nacional. Esa reactivación del capítulo nacional fue diseñada con un proceso y un objetivo que es el que ven en pantalla, que es actualizar los datos de composición química de alimentos de Uruguay con la finalidad de contribuir a la sistematización de la información en una base de datos de composición de alimentos nacional, la cual va a estar disponible de manera gratuita para todas las personas que la consideren necesaria utilizar. ¿Por qué les traigo esto? Porque nosotros arrancamos esto en el año 2019, fue sobre noviembre, ¿y qué pasó en 2020? Pandemia. Cuando sucedió lo de la pandemia nos agarramos la cabeza porque teníamos que arrancar el trabajo y no sabíamos cómo hacer y de repente surge una cosa increíble que es el Zoom. Y a través del Zoom empezamos a trabajar de manera súper coordinada con el grupo de la red y la red empezó a tener con nosotros reuniones mensuales y nos fue guiando y eso permitió todo lo que les voy a contar a continuación. Arrancamos a hacer un informe sobre la justificación y aplicación de una tabla de datos de composición actualizada. Empezamos a verificar los planes de muestreo y métodos analíticos que estaban disponibles en nuestro país. También estuvimos trabajando con una planilla de datos, buscando datos de composición. Leímos muchos artículos de ustedes, que les voy a contar algunas cosas después. Identificamos cuáles son los posibles actores interesados en participar en este proceso. ¿Por qué? Porque más allá de que esto fue iniciado por la Escuela de Nutrición, esto está hecho por todos y es para todos. Entonces es importante que eso lo tomemos como tal. A raíz de eso se diseñó hacer un plan de trabajo, el cual les voy a contar un poquito ahora a continuación. En el año 2020 empezamos a conformar solamente por técnicos de la escuela, pero después van a ver que incorporamos a más personas. Fue considerado de interés institucional y eso fue muy importante y nos permitió abrir otras puertas. También en el año 2021, tanto técnicos como egresados, se sumaron egresados a nuestro grupo, ¿sí? Y también tuvimos una reunión con el rector, el cual consideró que era muy relevante que se conformara este grupo y fuera incorporándose técnicos de otras instituciones. El plan de trabajo que trazamos como etapa 1 consistió en formalizar Uruguay Food a nivel nacional, establecer alianzas estratégicas entre actores interesados, participar en el proceso de actualización de la base de datos nacional, incluyendo el Estado, la industria y acciones profesionales. Actualmente estamos en una primera etapa, hemos estado incluyendo el Estado y las asociaciones profesionales, pero todavía la parte de la industria no. Consolidamos los comités técnicos a nivel nacional que gestionan la revisión y actualización sistemática de la información generada. Felizmente, este año concretamos una financiación que va a permitir generar datos de composición, promover el desarrollo de tesis de grado y posgrado y desarrollar actividades de capacitación y difusión relacionadas a la composición de alimentos nacional. Cabe la pena destacar que este plan de trabajo fue evaluado por el CDC y también fue evaluado y aprobado por la comisión de la red de Latin Foods. A corto plazo nos pusimos como objetivo concretar apoyos estatales, difundir la información generada, consolidar el grupo técnico y a mediano plazo generar publicaciones científicas, esto es lo más difícil, desarrollar una base de datos actualizada y accesible y contribuir a la base de datos de composiciones regionales y de América Latina. Felizmente, en marzo de 2022
y en plena pandemia pudimos realizar lo que se llama un lanzamiento a nivel nacional, donde muchos de ustedes, los que están acá, participaron, donde convocamos a técnicos nacionales expertos en alimentos, nutrición y salud a formar parte de estos comités. Se hizo a través de Zoom, dadas las condiciones que estábamos, y conformamos estos comités con las personas que ven en pantalla. Y les destaco esto que destaca abajo. Este grupo no es cerrado, es de convocatoria abierta. ¿Y esto qué quiere decir? Que si alguno de ustedes, los que están acá, quiere formar parte de estos comités, son más que bienvenidos. Porque lo que necesitamos es más técnicos que formen parte, porque tenemos muchas cosas para hacer y a veces no damos abasto. Las funciones de los comités son diagnosticar el estado del tema que les toque, ya sea usuarios, compilación, etcétera, que lo definan a nivel nacional y establecer las prioridades, proponer estrategias y planes de acción de acuerdo al diagnóstico realizado, colaborar con la ejecución de los planes de acción que hay de Latin Foods e interactuar activamente con los comités técnicos de los otros capítulos nacionales que integran la red. Lo que hemos trabajado con los comités de usuarios, para que ustedes vean los trabajos que venimos haciendo, hicimos un relevamiento a través de una encuesta a profesionales de la nutrición, alimentos y salud. Capaz que algunos de ustedes recibieron la encuesta, la cual se difundió a través de la Asociación de Licenciados en Nutrición y de Ingenieros Alimentarios, sobre las razones de uso y no uso de las tablas y bases de datos de composición de alimentos. También difundimos en asociaciones y mediante también redes sociales. Les preguntamos qué tablas utilizaban, con qué frecuencia, qué grupos de alimentos, qué nutrientes y cuáles son los que consultan de mayor frecuencia. A su vez, esto nos permitió, dado que estamos inmersos en la Universidad de la República, la Escuela de Nutrición, nos permitió realizar la encuesta, pero que sea analizada por un grupo de estudiantes de la licenciatura en Nutrición que defendieron y realizamos también una publicación de la misma. En cuanto al comité de compilación, dado que no teníamos formación en compilar datos, tuvimos que tomar cursos, los cuales fueron impuestos por Latin Foods de manera gratuita, y llegamos a compilar 5 alimentos con 6 componentes, los proximales, a través de bibliografía. Para que tengan una idea, Chile y Argentina compilan anualmente entre 150 y 200 alimentos. De las publicaciones solamente que se producen. Nosotros llegamos a 5. ¿Por qué? Van a ver en pantalla que les estoy mostrando ahora la página de la Escuela de Nutrición. Tenemos un capítulo donde dice grupos de trabajo y Latin Foods, capítulo Uruguay. Tenemos en la página de Uruguay Foods cuáles son los requisitos mínimos que tienen que cumplir esos datos para que puedan ser compilados. Estos requisitos no los puse yo, los puso la red, y es importante que todos los que están acá sepan dónde ubicarlos y cuáles son, porque si ustedes el día de mañana están realizando una investigación, por ejemplo, no sé, Santiago estaba comentando lo de las carnes, y él puede tener en cuenta estos requisitos, esos datos después pueden ser enviados al comité de compilación, que evalúa la calidad de los datos y formar parte de la base de datos nacional. ¿Cuáles son entre ellos? Bueno, nombre de alimento, detalles de la muestra como el número de muestras analizadas, cuáles son los métodos analíticos utilizados, cuál es el valor numérico, promedio de variación, cuál es la procedencia de la información y la generación de los datos. Esto capaz que lo pueden leer más detalladamente posterior a la presentación. Como les comenté, la misma está en la página web de la Escuela de Nutrición. Vienen acá arriba donde dice institucional, grupos de trabajo, y aquí tienen toda la información que hacemos de Uruguay Food, porque también nosotros queremos ir informando todos los proyectos que vamos generando y los datos que se van generando para que todos lo puedan utilizar. El Comité de Metodologías Analíticas, de Análisis y Metodologías Analíticas, estuvo discutiendo sobre algunas técnicas, en particular la técnica de proteínas, que ahora está muy analizada y cuestionada, y surgió la necesidad de identificar cuáles eran los laboratorios a nivel nacional que realizaban ensayos según los requisitos solicitados. Y para eso estuvimos trabajando con el OUA, un grupo de licenciados en nutrición y una ingeniera de alimentos, para desarrollar un cuestionario que algunos de los que están acá me odiaron un tiempo, porque era bastante largo, pero era muy importante porque se pudo llegar a un informe con una evaluación de la capacidad analítica de los laboratorios. No se ve mucho, ahora que estoy viendo acá,
Pero acá están los componentes nutricionales y para qué grupos de alimentos Uruguay tiene capacidad analítica. Y eso es muy importante para ver qué es lo que nos falta para llegar a alcanzar esos objetivos analíticos y poder realizar todos los ensayos que pide Latin Foods para poder formar parte, finalmente, de lo que es el portal de Latin Foods. ¿Alguno de los que está acá conoce este portal? ¿No? ¿Sí? Caterina dijo sí. ¿Sí? ¿Lo conocen? Bien, este portal es el portal nuevo de Latin Foods que se lanzó este año, que como pueden ver acá en la pantalla está el mapa, y si uno va, yo no lo puedo hacer ahora porque no quedaba interactivo, si uno va y se para sobre un país, salta la tabla o base de datos disponible que hay para cada país. Obviamente que la nuestra no tenemos, la estamos generando. Entonces, nosotros nos unimos a este proyecto en el año 2022. Unirse a este proyecto implicó que no tenemos que preocuparnos por una base informática y por 3 años el costo, que son más o menos $200 anuales, que le tocaría a cada país, estaría cubierto. Por lo tanto, tenemos como un camino trazado fácil para poder iniciar y lo que les quiero pedir a todos y que, como pueden ver en pantalla que les puse, que todos podemos colaborar, es nosotros a nivel país nos hemos comprometido a compilar 100 alimentos pensando que con todas las publicaciones nacionales que hay, podíamos llegar, pero no hemos llegado, como les mostré en pantalla, en las diapositivas anteriores. Por lo tanto, agradezco si pueden evaluar de las siguientes publicaciones o trabajos que vayan a realizar, que tengan en cuenta estos requisitos mínimos para poder incorporar, ya sea, no importa si es un alimento, pero tener los datos de composición de ese alimento van a aportar. Si cada uno de los que estamos acá aportamos, vamos a llegar a tener más datos de composición. No les aburro, pero para que sepan, hay una herramienta de compilación que está diseñada por Latin Foods, que más o menos para compilar un dato el comité tiene que trabajar entre 12 y 14 horas para evaluar la calidad, no es fácil. Y por suerte, este año hemos tenido la sorpresa de haber presentado un proyecto de FPTA donde trabajamos con muchísimas instituciones, LATU, Facultad de Química, y siendo de interés por la Mesa de Trigo, donde presentamos el proyecto de generar los datos de composición de agroalimentos en Uruguay hacia la generación de una base de datos de composición nacional, y el mismo, como pueden ver abajo, fue felizmente aprobado, así que estamos todos muy felices. Es un proyecto a 3 años con 5 etapas, donde vamos a realizar primero la determinación de alimentos prioritarios a ser incorporados. Luego vamos a realizar análisis físico-químicos de 4 agroalimentos para evaluar su variabilidad y determinar el plan de muestreo. Luego vamos a diseñar el plan, donde vamos a contratar especialistas para que hagan este diseño. Luego vamos a hacer la determinación de los compuestos de una muestra representativa y luego vamos a hacer el trabajo de compilación. En misma sintonía venimos trabajando con INAC en este proyecto que se llama Valores Nutricionales de la Carne Uruguaya. Santiago está presente también en este proyecto, que consta de estas 2 etapas hasta ahora, que se realizó primero una revisión bibliográfica de la composición nutricional de carne uruguaya que había. Surgieron varias recomendaciones, entre ellas que era necesario realizar determinaciones de composición nutricional de cortes de carnes nacionales. Y a raíz de todos los requisitos que cumple InFoods y FAO para poder incorporarlos a las bases de datos, se decidió hacer una capacitación en generación y compilación de datos. La misma fue realizada este año por Natalia Basset y Analía Rossi de Argentina, que vinieron a Uruguay y realizaron esta capacitación. Actualmente este proyecto ahora están realizando ya el muestreo para el año que viene empezar a analizar los cortes. También, al formar parte de la red, hemos tenido la posibilidad de tomar cursos que son muy importantes y de organizar otros. También hemos tenido la posibilidad de participar en diferentes congresos y eso nos ha permitido dar bastante visibilidad del trabajo que venimos haciendo en Uruguay Foods. Hemos participado en este congreso en Canadá, hemos participado en el SLAN, que fue ahora en Ecuador, que fuimos seleccionados y tenemos una publicación que sale ahora a fin de mes.
También hemos realizado tesis de grado. Eso significa que también, si ustedes van a realizar alguna tesis que pueda estar relacionada con la temática, nos pueden avisar, nos pueden consultar, a ver en qué les podemos ayudar para también esos datos sean aportados. Y desde hace unos días, Uruguay Foods tiene un nuevo equipo coordinador que está liderado por la profesora titular Flavia Noguera y por Pablo Pereira, y como suplente tiene a Carolina Menoni. Sigue con la estructura de comités de usuarios, comité técnico de generación de datos y de compilación de datos, y a partir del año que viene vamos a empezar a desarrollar el proyecto del FPTA y algún otro que más tarde les va a contar algo más Facundo. Muchas gracias a todos. Me pasé un minuto.